mi padre le dio 150.000 euros para que levantara la empresa familiar. Le entregué los papeles del divorcio y mi marido sonrió, arrogante. Creía que me dejaba con las migajas, sin saber que yo ya había descubierto el 1.000.000 de euros que desvió a Gibraltar. Me trató como a una tonta, cediéndome la casa del pueblo con falsa generosidad. Acepté todo con una sonrisa, pero por dentro, la tormenta estaba a punto de estallar. Lo que pasó después lo destrozó para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 35 años. Durante 7 años, creí que construir un hogar para mi marido era mi único propósito en la vida. Pero un día, la vida me enseñó la lección más dura: hay sacrificios que, en lugar de ser devueltos, son utilizados para cavar tu propia tumba. El aire de Madrid estaba extrañamente quieto esa mañana de marzo cuando salí del juzgado de primera instancia. En mi mano, llevaba un documento oficial. Una simple hoja de papel formato A4. El papel era fino, casi translúcido bajo el sol pálido, pero pesaba. Pesaba 7 años de mi vida. Eran los papeles del divorcio. No esperé a llegar a casa. Me detuve junto a la acera, ignorando el murmullo del tráfico de la Castellana. Saqué mi móvil de la cartera. El frío metal del teléfono se sentía real. Sólido. Mucho más que la promesa rota que acababa de disolver. Marqué el número de mi gestor en el banco. Buenos días, dije, y me sorprendió escuchar mi propia voz. Sonaba calmada. Firme. Soy Elena García. Quería cancelar una transferencia periódica de mi cuenta. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Por supuesto, señora García. ¿Puede decirme cuál? Respiré hondo. La transferencia mensual de 5.000 euros. La que se hace a nombre de mis suegros. Por favor, cancélela con efecto inmediato. El gestor, un hombre siempre tan cordial, pareció dudar un instante. Quizás notó algo en el tono de mi voz. O quizás, simplemente, era una cantidad de dinero considerable. Entendido. Queda cancelada. Gracias, dije. Y colgué. Eso fue todo. Sin dramas. Sin gritos. Solo una orden ejecutada con la precisión de un cirujano. Guardé el teléfono y miré el papel en mi mano. El punto final. El resto del día transcurrió en una especie de neblina. Fui a casa, al enorme piso del barrio de Salamanca que una vez llamé nuestro hogar. Ahora se sentía como un mausoleo lleno de recuerdos. No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas. El teléfono sonó sobre las 7 de la tarde. En la pantalla, parpadeaba el nombre, suegra. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Finalmente, descolgué. ¿Elena? Elena, hija. Su voz era chillona, rota por el pánico. No sé qué ha pasado. El dinero no ha llegado. No dije nada. La dejé hablar. El propietario nos ha echado, Elena. Nos ha puesto las maletas en la calle. Llevábamos meses de retraso, Javier nos decía que tú te encargabas. ¿No tenemos dónde ir? Tu suegro no se encuentra bien, estamos aquí, sentados en un banco. ¿Qué vamos a hacer? Escuché su llanto. Escuché su desesperación. Y por un instante, un eco del pasado, la vieja Elena, sintió una punzada de lástima. Pero fue solo un instante. Porque entonces recordé. Recordé por qué estaba sosteniendo ese teléfono, sola, en una casa vacía. Lo siento, dije, y mi voz sonó como el hielo. Ese ya no es mi problema. Y colgué. El silencio que siguió fue absoluto.
Miré por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. La gente volvía a casa, a sus vidas, a sus amores, a sus mentiras. La mía se había hecho añicos. Y yo misma la había terminado de demoler. Para entender cómo el amor se convierte en ceniza, y cómo una mujer que lo entregó todo aprende a no dar nada, hay que volver al principio. Al día en que todo se rompió. Hay que volver a la mancha de carmín. A veces, la memoria es como una película vieja que se reproduce en tu cabeza sin previo aviso. Y la mía, la de hace 3 meses, siempre empezaba con la lluvia. Una lluvia de esas que te calan hasta los huesos, no solo por el frío, sino porque sabes que algo se está lavando, algo que no quieres perder. Fue una noche de marzo, recuerdo perfectamente el repiqueteo incesante contra los cristales de la ventana de nuestro dormitorio, un sonido que antes me arrullaba y esa noche me taladraba los tímpanos. Javier llegó tarde. Muy tarde. Demasiado tarde para una cena de empresa, pensé. El tic-tac del reloj en la mesita de noche se había vuelto una tortura, cada minuto una aguja clavándose en mi pecho. Cuando por fin oí la llave girar en la cerradura, mi corazón dio un vuelco. No de alivio, sino de algo parecido al miedo. Un miedo frío. Se movía con esa torpeza que solo el alcohol o el nerviosismo extremo pueden dar. Entró al dormitorio intentando hacer el menor ruido posible, como si yo ya no estuviera despierta. Fingí dormir, con los ojos cerrados a cal y canto, pero cada uno de mis sentidos estaba en alerta máxima. Podía sentir su presencia, oler el rastro que dejaba. Un olor extraño. No era el suyo habitual, ni el mío, ni siquiera el de la oficina. Era un perfume dulzón, empalagoso, que no conseguía disimular del todo el tufo a alcohol y a tabaco ajeno. Y entonces lo vi. O mejor dicho, lo presentí. Cuando se desabrochó la camisa y la dejó caer sobre el cesto de la ropa sucia, una pequeña mancha roja, vibrante como una herida, se dibujó en el cuello, justo donde la tela tocaba la piel. Carmín. Un carmín que no era el mío. Mi barra favorita era un nude discreto, no ese rojo descarado que gritaba, aquí estoy. Se metió en la cama, con cuidado, intentando no despertarme. Y por un momento, solo por un instante fugaz, sentí la tentación de girarme, de enfrentarlo, de gritar. Pero no lo hice. El silencio era mi escudo, mi arma. No dijo nada. Yo tampoco. Esa noche, la cama se sentía inmensa y helada. Él, a mi lado, parecía un extraño. Las explicaciones llegaron a la mañana siguiente, entre bostezos y un café humeante. La fiesta se alargó, Elena, ya sabes cómo son estas cosas con los clientes. Se me fue de las manos. Sus palabras sonaban huecas, como un eco en una cueva vacía. Su mirada esquiva, sus manos jugueteando con la cucharilla. Todo en él gritaba a mentira. Y el carmín en la camisa, que ahora miraba desde el cesto, era la prueba irrefutable. Yo seguía en silencio. Un silencio que lo desarmó más que cualquier reproche. Desayunamos casi en muda, con el ruido de la tostadora como única compañía. Luego, se fue a trabajar, dejándome sola con un nudo en el estómago que amenazaba con explotar. La puerta se cerró y el mundo pareció encogerse. Caminé hasta el cesto de la ropa, recogí la camisa. La mancha, ahora más seca, parecía reírse de mí. Un frío glacial me invadió, pero debajo de esa capa de hielo, algo empezó a arder. No era la histeria que se espera de una mujer engañada, no. Era una rabia fría, contenida, que me impulsaba a la acción. Recuerdo la mano temblorosa buscando en el fondo del cajón de su mesita de noche. Necesitaba pruebas. Algo más que una mancha de carmín y un perfume ajeno. Y ahí estaba. Su cartera. Saqué su tarjeta de crédito, esa que usaba para gastos de empresa. Me senté frente al ordenador, los dedos volando sobre el teclado, mi corazón latiendo como un tambor desbocado.
Entré en la banca online. Y allí, desplegadas ante mis ojos, estaban las facturas. Pagos regulares, casi semanales, en el mismo lugar, Hotel Palace, Madrid. Un hotel de lujo. Uno de esos sitios donde las fiestas de empresa no suelen acabar. Las fechas. Los importes. Todo encajaba con sus reuniones de última hora, con sus viajes de negocios de los que nunca hablaba en detalle. No era un desliz de una noche. Era algo continuado. Una relación. Meses. Tal vez más. El dolor fue tan físico que me doblé sobre mí misma. Un puñetazo en el estómago, un cuchillo retorciéndose en el corazón. Las lágrimas, que había contenido la noche anterior, brotaron sin control, empañando la pantalla, difuminando los nombres de los hoteles, los importes. Mi vida, la que creía perfecta, se desmoronaba en un torbellino de ceros y fechas. La confianza, esa palabra tan grande, se hizo pedazos. Pero entre el llanto y el temblor, una voz dentro de mí se hizo fuerte. Una voz que me decía que no me iba a derrumbar. Que no iba a ser esa mujer rota que se consume en la pena. No. Esto no iba a ser mi final, sino mi principio. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La rabia fría volvió, esta vez acompañada de una determinación férrea. Cogí mi móvil, los dedos, aunque todavía temblorosos, marcando un número que conocía de memoria. ¿Laura? Soy Elena. Necesito verte. Es urgente. Al otro lado de la línea, la voz enérgica de mi amiga de la universidad, esa abogada brillante con la que había compartido tantas risas y confidencias, me respondió. Su tono, al escuchar la urgencia en mi voz, cambió al instante. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? No, no exactamente, le dije, y mi voz, aunque quebrada, sonaba firme. Pero lo estaré. Necesito que me ayudes a desenredar esto. Y colgué. Sabía que con esa llamada, mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero también sabía que una nueva Elena estaba empezando a nacer. Una Elena que no se iba a quedar de brazos cruzados. La primera reunión con Laura fue un bálsamo y, a la vez, una patada en el estómago. Verla, su mirada seria pero comprensiva, me dio un respiro. Pero sus palabras fueron un cubo de agua fría. Elena, me dijo, mientras sorbíamos un té en su despacho impecable, por ahora, tienes que actuar como si no supieras nada. Absolutamente nada. El silencio es tu mejor aliado. No saber nada. Por Dios. Si mi cabeza era un torbellino de sospechas, facturas de hotel y un perfume dulzón que aún se me subía por la nariz. Fingir que no pasaba nada fue la actuación más difícil de mi vida. Cada mañana, me levantaba, le preparaba el desayuno a Javier, le sonreía, le preguntaba por su día. Y cada palabra, cada gesto, era una puñalada que me clavaba a mí misma. Él, ajeno a mi tormenta interna, parecía más relajado. Como si el alivio de no haber sido descubierto le hubiera quitado un peso de encima. Me abrazaba, me besaba en la frente antes de irse a trabajar. Y yo sentía su tacto como el de un extraño. Mi corazón, que antes latía con fuerza por él, ahora estaba frío. Gélido. Muerto. Vivía en una burbuja de cristal, viéndome desde fuera. La Elena que sonreía, la Elena que preparaba la cena, la Elena que escuchaba sus historias triviales sobre la oficina, era una actriz. Una actriz brillante, pero exhausta. Por dentro, gritaba. Quería romper los platos, destrozar su mundo como él había destrozado el mío. Pero la voz de Laura resonaba en mi cabeza, Elena, sé fuerte. Esto es una estrategia. No le des ninguna ventaja. Laura, con esa mente suya tan aguda,
había analizado las facturas y mi descripción de la otra. Con ese tren de vida que lleva tu marido, y por lo que me cuentas de ella, esos hoteles, esos caprichos, es muy probable que no solo esté usando el dinero de vuestro patrimonio conyugal, Elena, me advirtió un día. Es posible que esté desviando fondos de la empresa. Las infidelidades caras suelen llevar aparejados desfalcos. Esa frase me golpeó con una fuerza distinta. No era solo la traición sentimental, que ya era un abismo. Era la traición económica. La empresa de Javier no era solo suya. Mi padre, el hombre que siempre había creído en él, que lo había visto como un hijo, había invertido 150.000 euros de sus ahorros para que Javier pudiera poner en marcha su negocio. Esa inversión no solo era dinero, era confianza, era el sudor de mi padre, era su legado. Pensar que Javier pudiera estar dilapidando ese dinero, mi dinero, el dinero de mi padre, para mantener una doble vida. Eso encendió una nueva llama de furia en mi interior. Una furia más peligrosa, más fría, más calculadora. Recordé las palabras de mi padre cuando Javier y yo nos casamos. Elena, confío en él. Es un buen muchacho. Pero en los negocios, los números no mienten. Los números no mienten. Esa frase se convirtió en mi mantra. Necesitamos un auditor forense, le dije a Laura. No fue una pregunta, fue una afirmación. Ella me miró, con una mezcla de sorpresa y orgullo en sus ojos. Justo eso estaba pensando, respondió. Alguien que bucee en esas cuentas como un sabueso. Que no deje piedras sin remover. El contacto fue rápido. Laura tenía una red de profesionales increíble. Me presentó a un tal Ricardo, un hombre con gafas finas y una mirada increíblemente perspicaz. Le expliqué la situación a grandes rasgos, sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos. Las facturas del hotel, los patrones de gasto, la sospecha del desvío de fondos. Ricardo asintió mientras tomaba notas. Necesitaré acceso a las cuentas de la empresa, a los movimientos bancarios, a las declaraciones de impuestos, todo lo que pueda conseguirme. ¿Y cómo lo hago sin que sospeche?, pregunté, la tensión en mi voz era palpable. Con astucia, Elena, me dijo Laura. Empieza por pedirle copias de las facturas de la empresa para ayudarle con la contabilidad doméstica, o para tener una idea clara de la situación financiera de cara a futuras inversiones. Lo que sea creíble. Él no esperará que una mujer engañada sea tan meticulosa. Se confiará. Y así fue como mi vida se convirtió en una operación encubierta. Cada día, un nuevo desafío. Buscar un hueco para fotografiar documentos cuando él no estaba. Disimular mi nerviosismo cuando me pedía que le pasara algún informe. La tensión era agotadora. Había noches en las que no dormía, pensando en si había dejado alguna pista, si él se daría cuenta. Era como caminar sobre una cuerda floja, con un abismo de mentiras y traiciones debajo. Miraba a Javier, sentado en el sofá, leyendo el periódico, y sentía una mezcla de asco y una extraña superioridad. Él creía tener el control, creía que su secreto estaba a salvo. Pero no sabía que yo ya había abierto la caja de Pandora, y que mi silencio era solo la calma antes de la tormenta. Ricardo ya estaba trabajando. El tic-tac del reloj había vuelto, pero esta vez, marcaba el tiempo a mi favor. Vivir aquella doble vida fue lo más difícil que he hecho nunca. ¿Alguna vez han tenido que ocultar un secreto tan grande a las personas que les rodean? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta historia les está dando fuerzas, por favor, suscríbanse al canal para no perderse lo que sucedió después. Recuerdo el día en que llegó el primer informe de Ricardo. No era un sobre cualquiera. Pesaba. Y cada hoja que contenía pesaba aún más en mi alma. Laura estaba conmigo en mi apartamento. Yo apenas podía respirar. Teníamos los documentos extendidos sobre la mesa del comedor, bajo la luz fría de la lámpara,
que parecía querer enfatizar la crudeza de lo que teníamos delante. Elena, empezó Ricardo con su voz pausada, lo que hemos encontrado es mucho más grave de lo que sospechábamos. Esas palabras, dichas con tal calma, me helaron la sangre. Y entonces empezó a desgranar los números, los nombres, las fechas. Cada frase era un martillo golpeando mi cabeza. Javier no solo estaba desviando fondos de la empresa para mantener a Verónica, su novia secreta, con hoteles, regalos caros y viajes de lujo. No. Eso, aunque devastador, era solo la punta del iceberg. Durante los últimos 3 años, Javier había estado moviendo cientos de miles de euros a empresas fantasma en Gibraltar. Compañías con nombres genéricos, direcciones de buzón de correos y administradores que eran testaferros. El informe lo detallaba todo con una precisión escalofriante. Gráficos, diagramas de flujo de dinero, extractos bancarios. Era un mapa de la traición, dibujado con tinta indeleble. La voz de Ricardo sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua, mientras yo intentaba procesar lo que escuchaba. Javier, mi Javier, el hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños, mi cama durante 7 años, estaba desmantelando la empresa. La empresa que mi padre había ayudado a levantar. Tenía un plan. Un plan maestro para vaciarla por completo, vender lo que quedara por 4 perras a algún comprador incauto, y desaparecer. Dejarme a mí con un cascarón vacío, con deudas, con un montón de responsabilidades legales que no eran mías. Se iba a escapar. Me iba a dejar en la ruina, mientras él se largaba con su amante y el dinero que nos había robado a todos. A mí, a mi padre, a sus empleados, a los que habían confiado en él. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Un vacío helado y abrumador. Me levanté de golpe, tan rápido que la silla raspó el suelo con un chillido. Caminé hacia la ventana, apoyando las manos en el cristal frío. Las calles de Madrid se extendían abajo, ajenas a mi cataclismo personal. Miles de vidas, miles de historias, y la mía era una farsa tan cruel. 7 años. 7 años de mentiras. 7 años creyendo en un amor, en un proyecto de vida, en un compañero. Y todo había sido parte de una estafa, un guión perfectamente orquestado para robarme. No solo mi dinero, no solo mi dignidad, sino mi tiempo, mi juventud, mi capacidad de creer en el bien. Fui tan estúpida. Tan ciega. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en el suelo, la espalda apoyada contra la pared. Las lágrimas, que creí que ya se habían agotado, volvieron a fluir, calientes y amargas. Pero esta vez no eran de dolor por un amor perdido. Eran de rabia pura, de impotencia, de una traición que iba más allá de lo personal. Era como si hubieran borrado mi existencia, como si yo solo hubiera sido un peón en su gran juego de ajedrez fraudulento. Laura se sentó a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi hombro. Lo siento mucho, Elena, susurró. Ricardo permanecía en silencio, respetuoso, dejando que mi conmoción se expresara. No, no lo entiendo, logré decir entre sollozos. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Con qué frialdad? Porque es un psicópata, Elena, dijo Laura con dureza. No hay otra explicación. Los que hacen esto, los que planean este tipo de fraudes, son depredadores. Y tú, y tu padre, fuisteis sus presas. Esa palabra, depredador, se me clavó en lo más hondo. Me sentí vulnerable, expuesta, como un animal herido. La imagen de Javier, su sonrisa falsa, sus ojos que ahora veía tan vacíos, me producían náuseas. Pasaron los días. La información de Ricardo seguía llegando, cada vez más densa, más detallada. Los nombres de los testaferros, los bancos involucrados, incluso la conexión con Verónica, quien, según las investigaciones, también participaba activamente en algunas de estas empresas fantasma. No era una víctima, era su cómplice.
La carga mental era insoportable. Fingir ante Javier, procesar toda esta información devastadora, planear los siguientes pasos con Laura y Ricardo. Sentía que me estaba ahogando. Necesitaba un respiro, un espacio donde poder ser Elena de nuevo, aunque fuera por un momento. Un lugar donde no tuviera que ser la estratega, la vengadora, la mujer fría y calculadora. Y entonces, un nombre vino a mi mente. David. David. Mi primer amor de la universidad. El arquitecto talentoso con el que había compartido risas, sueños y una pasión inocente por el arte y la vida. Hacía años que no hablábamos a menudo, solo alguna felicitación de cumpleaños por Facebook. Pero siempre había sentido que con él había una conexión especial, una pureza que nunca se había roto del todo. Cogí el teléfono y, sin pensarlo demasiado, marqué su número. Mi voz temblaba un poco cuando le dije: «Hola, David. Soy Elena. ¿Te importaría si tomamos un café? Necesito hablar con alguien. Necesito un amigo». Su respuesta fue inmediata y cálida. «Elena. Claro que sí. Cuando y donde quieras». Nos vimos en una pequeña cafetería cerca de su estudio. Cuando lo vi entrar, tan elegante, con su barba bien cuidada y esa sonrisa amable que siempre recordé, sentí un pequeño resquicio de luz. No era Javier. Era David. No le conté todos los detalles, por supuesto. Solo le dije que estaba pasando por un momento muy difícil en mi matrimonio, que Javier me había traicionado y que estaba planeando un divorcio complicado. Él escuchó, con esa paciencia que siempre lo caracterizó. Sus ojos, llenos de genuina preocupación, no me juzgaron. Solo me ofrecieron un refugio. «Elena», me dijo, tomando mi mano sobre la mesa, «sea lo que sea, no estás sola. Pase lo que pase, cuentas conmigo. Siempre». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma maltrecha. Era un ancla en medio de la tormenta. Con David, no tenía que fingir. Podía ser yo misma, la mujer herida, la que estaba a punto de enfrentarse a un abismo de traición. La guerra contra Javier no era solo por dinero. Era por justicia. Por la memoria de mi padre. Por cada persona a la que había engañado. Y por mí. Por la Elena que había creído en él. No iba a permitir que se saliera con la suya. Esta era una batalla por mi propia supervivencia, por mi dignidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que, aunque el camino sería largo y doloroso, tenía la fuerza para luchar. Y, ahora, no estaba completamente sola. Con todos los informes de Ricardo apilados, las pruebas de desvío de fondos, las empresas fantasma en Gibraltar y la complicidad de Verónica, el siguiente paso era inevitable. Laura y yo nos sentamos durante horas, diseñando el acuerdo de divorcio. No era un acuerdo cualquiera, era una trampa. Una trija legal, perfectamente calculada para que Javier cayera en ella sin darse cuenta. Decidí que no habría confrontación. No habría gritos, ni lágrimas, ni reproches. Ese Javier, el hombre al que una vez amé con toda mi alma, ya no existía para mí. Solo quedaba el depredador, el estafador, el hombre al que iba a desenmascarar. Y un depredador no merece la emoción de su presa. Merece la frialdad del cazador. Una tarde, cuando Javier regresó a casa del trabajo, lo esperé sentada en el sofá, con el sobregrueso de Laura en la mesa de centro. Él me miró, extrañado por mi silencio, por la ausencia de mi sonrisa habitual. ¿Pasa algo, Elena?, preguntó, con esa voz que ahora me sonaba tan falsa como un billete de 3 euros. Sí, Javier, respondí, y mi voz era plana, sin emoción, como un lago helado. Quiero el divorcio. Su reacción fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y, me atrevería a decir, alivio. El alivio del hombre que ve el camino libre para su nueva vida. Se sentó frente a mí, con una mueca que intentaba ser de tristeza.
Elena, ¿qué dices? ¿Estás segura? Podemos hablarlo. No hay nada que hablar, Javier, lo interrumpí. Ya lo he decidido. He preparado un acuerdo con mi abogada. Te propongo una división de bienes al 50% de los activos existentes. La palabra existentes la marqué en mi mente, no en mi voz. Era la clave de todo. Tomó el sobre que le ofrecí. Deslizó el documento y lo leyó con una arrogancia que me revolvía el estómago. Yo lo observé, como se observa a un insecto bajo un microscopio. Su ceja se alzó, su sonrisa se expandió. En su mente, yo era una mujer ingenua, ciega, que le estaba dando la oportunidad de escapar sin problemas. ¿Solo eso, Elena?, dijo, con un tono condescendiente. Una división de los bienes que tenemos ahora. ¿No quieres revisar las cuentas, las inversiones? Su tono era una burla velada. Estaba seguro de que había vaciado todo lo importante, de que no había nada más que rascar. No, Javier, contesté, mirándolo directamente a los ojos, mis propios ojos convertidos en 2 pedazos de hielo. Confío en ti. Sé que todo está en orden. La mentira más grande de mi vida, dicha con la mayor naturalidad. Su ego se infló hasta el cielo. Me vio como una tonta, una mujer dolida que solo quería terminar con el sufrimiento, y que no tenía la fuerza ni la inteligencia para luchar por más. Se comportó con una falsa generosidad. Bueno, si es así, mira, te puedo dejar la casa del pueblo, sé que le tienes cariño. Y el coche, puedes quedarte con el que quieras. Me concedía migajas de un pastel que él creía haberse comido ya por completo. Acepté. Acepté con una facilidad que lo hizo sonreír de oreja a oreja. Sí, Javier. Me parece bien. Solo quiero pasar página. Cada palabra que salía de mi boca era una estaca que clavaba en su futuro, aunque él no lo supiera. Sentada allí, frente al hombre que había sido mi esposo, sentí una distancia abismal. Era como mirar a un extraño, a un personaje de una película de terror. No había tristeza, no había ira. Solo una especie de curiosidad fría por ver cómo caería. Los días siguientes fueron una rutina macabra. Actuar como si estuviéramos en paz. Él, eufórico por su libertad inminente, incluso se atrevió a ser amable conmigo, comprándome flores, hablando de los buenos momentos que habíamos vivido. Yo asentía, sonreía, pero por dentro mi máscara de hielo era impenetrable. Cada sonrisa suya era un tic, una señal de su inminente caída. Laura me había advertido, Javier va a firmar ese acuerdo con una sonrisa de oreja a oreja. Va a creer que ha ganado. Que eres una víctima fácil. Y ahí es donde se equivoca. Y ese día llegó. El día de la cita en el juzgado. El día en que íbamos a firmar los papeles del divorcio. Recuerdo la luz de la mañana, cegadora, mientras salíamos del portal. Él, con un traje impecable, la cara radiante, como si fuera a firmar un contrato millonario. Yo, vestida con discreción, mi rostro sereno, mis ojos fijos en el horizonte. Caminamos por el pasillo del juzgado, el eco de nuestros pasos resonando en el silencio. Laura nos esperaba, con una carpeta en la mano y una mirada que me transmitía toda la fuerza del mundo. Javier la saludó con una cordialidad forzada, ajeno a que esa mujer era el arquitecto de su perdición. Nos sentamos en la sala. Los documentos estaban sobre la mesa. El bolígrafo, esperando ser usado. Recuerdo el brillo del metal, el papel blanco, y la sensación de que ese momento era el umbral. El umbral hacia mi libertad, y hacia su abismo. Javier tomó el bolígrafo. Me miró, con esa sonrisa de suficiencia que ahora tanto detestaba. Bueno, Elena, dijo, como si me estuviera perdonando la vida, aquí termina todo. No respondí. Solo lo miré fijamente mientras su mano se movía,
trazando su firma en el papel. Una firma elegante, segura. Una firma que él creía que lo liberaba. Una firma que, en realidad, era su sentencia. Mientras él terminaba de firmar, yo sentí una oleada de calma. Había pasado por el dolor, la traición, el miedo. Pero ahora, solo quedaba la fría determinación. Era el final de mi matrimonio, sí. Pero era el principio de su caída. Y yo estaba lista para verlo. Y así llegamos al punto de partida de nuestra historia, conectando con la parte 1. La rueda ha girado por completo, revelando la preparación meticulosa de Elena para ese momento crucial en el juzgado. Si esta intrincada red de engaño y estrategia te ha mantenido en vilo, no olvides dejar tu me gusta y compartir la historia. ¿Qué crees que sucederá en el momento exacto en que Elena revela sus cartas? ¿Cómo reaccionará Javier? La tinta del acuerdo de divorcio apenas se había secado, y la sonrisa de Javier aún brillaba en el pasillo del juzgado, cuando yo ya estaba moviendo mis piezas. No había tiempo que perder. Apenas salimos del edificio, mientras Laura se despedía de nosotros con una enigmática sonrisa, mi teléfono ya estaba en mi oído. Hola, buenas tardes. Necesito un cerrajero urgente en el barrio de Salamanca, dije, con una voz que, por fin, se sentía dueña de sí misma. Sí, para cambiar todas las cerraduras de un piso. ¿Podría ser hoy mismo? El cerrajero llegó en menos de una hora. Un hombre joven, con las manos manchadas de grasa, pero eficiente. Mientras el ruido metálico de las herramientas rompía el silencio de lo que había sido nuestro hogar, yo sentía una extraña calma. Cada golpe, cada giro de llave, era como un exorcismo. Estaba echando de mi vida, de mi espacio, la sombra de Javier. Era simbólico y, al mismo tiempo, muy real. La cerradura de la puerta principal, la de mi dormitorio, la del despacho, todas fueron sustituidas. Nuevas, relucientes, seguras. Cuando el cerrajero se fue, el apartamento se sentía diferente. Más mío. Había una ligereza en el aire que no había sentido en meses. Me senté en el sofá, cerré los ojos y respiré hondo. El silencio ya no era agobiante, era liberador. Esa noche, yo cené algo ligero. Javier, como Laura había predicho, estaría celebrando. Probablemente en Marbella, con Verónica, brindando por su victoria, por su libertad. Su arrogancia no conocía límites. Pasada la medianoche, el timbre del portero automático resonó en el silencio del apartamento. Un sonido fuerte, insistente, que me sobresaltó un poco, a pesar de que lo esperaba. Miré el reloj. La hora perfecta. Me levanté y me acerqué al interfono. Mi corazón latía con fuerza, pero era una fuerza controlada, no de miedo. Era la adrenalina del momento. ¿Sí? Pregunté, mi voz tranquila, monótona. Al otro lado, la voz de Javier. Borracha, pero inconfundible. Elena. ¿Qué coño pasa? La llave no funciona. ¿Me has gastado una puta broma? Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de mis labios. No es ninguna broma, Javier, respondí, sin una pizca de emoción. Según la ley, este ya no es tu domicilio. Las cerraduras han sido cambiadas. Este es mi apartamento, exclusivamente. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de sorpresa, de incredulidad. Luego, la voz de Javier, de repente, se volvió más aguda, más iracunda. ¿Qué? ¿Cómo que no es mi domicilio? Es mi casa, nuestra casa. Abre la puta puerta ahora mismo, Elena, o juro que voy a derribarla. Su tono se elevó, convirtiéndose en un grito gutural. Podía escuchar la furia en cada sílaba. No tienes ni puta idea de con quién te estás metiendo. Abre, zorra. Abre.
En ese momento, saqué mi móvil. Tenía la función de grabación de audio activada desde hacía un rato. Laura me había aconsejado hacerlo. Es una buena prueba de acoso, Elena, me había dicho. Nunca se sabe. Javier, dije, con la misma calma helada. Tus pertenencias personales serán enviadas a tu oficina mañana por la mañana. No intentes forzar la entrada. Si lo haces, llamaré a la policía. Y créeme, tengo pruebas de sobra para que no vuelvas a acercarte a este edificio. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas vas a tener tú, maldita sea? Bramó. No tienes nada, Elena. Soy yo quien tiene el dinero. Soy yo quien tiene el poder. Te vas a arrepentir de esto, te lo juro. Te voy a destrozar la vida. Los golpes en la puerta principal resonaron en el rellano, fuertes, violentos, haciendo vibrar la estructura del edificio. Era él. Dándole patadas, puñetazos. Su ira era ciega, incontrolable. Y yo, desde la seguridad de mi apartamento, escuchaba cada golpe, cada insulto, y sentía una extraña satisfacción. No era venganza salvaje, era la justicia fría, calculada. Los vecinos, alarmados por el escándalo, empezaron a encender las luces de sus pisos. Escuché susurros, puertas que se abrían un poco y se cerraban rápidamente. La humillación pública de Javier. Eso era un extra. Graba todo, Elena, la voz de Laura resonó en mi cabeza. Cada palabra, cada golpe. Es crucial. Seguí grabando, mi mano firme, mi rostro impasible. Javier siguió gritando, amenazando, maldiciendo, hasta que, de repente, el ruido cesó. Solo quedó el silencio, y el eco de sus palabras, ahora grabadas para siempre en mi móvil. Unos minutos después, el timbre volvió a sonar. Esta vez, era la portera. Señora Elena, ¿está todo bien? El señor Javier estaba muy alterado. He llamado a la seguridad. Gracias, Luisa, respondí. Todo está bajo control. Simplemente, ya no vive aquí. Colgué el interfono. El apartamento volvió a sumirse en el silencio. Caminé hasta la puerta principal. Puse la mano sobre la madera. Estaba intacta. Las cerraduras, nuevas y robustas, habían resistido. Envié el archivo de audio a Laura con un mensaje corto: nuevo material. Comienza el espectáculo. La noche, que había empezado con un silencio tenso, terminaba con una declaración rotunda. El portazo en la noche no fue solo el de la puerta del apartamento de Javier. Fue el de mi pasado. Y el de su futuro. La cuenta atrás había comenzado. La máscara de hielo de Elena se había transformado en una pared inquebrantable. Y Javier, por primera vez, estaba fuera, solo, enfrentándose a la oscuridad que él mismo había creado. Unos días después de la noche del portazo, con el escándalo de Javier todavía fresco en la memoria de los vecinos, el timbre del interfono volvió a sonar. Esta vez, la hora era más prudente, a media mañana. Y cuando miré la pantalla, mi corazón se encogió con una mezcla de fastidio y una tristeza extraña. Eran mis suegros. No habían venido antes. Ni una llamada para preguntar cómo estaba, ni un «lo sentimos» por el comportamiento de su hijo. No. Habían esperado, seguro, a que Javier les contara su versión, a que se les acabaran los recursos. Porque, claro, mi sueldo como diseñadora, aunque bueno, no era el tren de vida al que estaban acostumbrados a costa de Javier. Abrí la puerta. Allí estaban, de pie en el umbral, con una expresión de reproche en sus rostros. Mi suegra, con los labios apretados, mi suegro, con los brazos cruzados y una mirada dura. No había ni un atisbo de preocupación por mí, la mujer a la que su hijo había engañado y estafado. Elena, empezó mi suegra, su voz estridente,
no puedo creer la crueldad con la que has tratado a Javier. Dejarlo en la calle, sin un techo. ¿Es que no tienes corazón? Los invité a pasar. Con un gesto de mi mano, señalé el sofá. Por favor, sentaos. Lo hicieron, todavía con esa actitud de jueces, listos para emitir su veredicto. Yo me senté en la butaca de enfrente, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no era la nuera sumisa. Era la dueña de la casa, y de la situación. No sé qué os habrá contado Javier, comencé, mi voz tranquila, monótona. Pero la situación es un poco más compleja de lo que él os habrá hecho creer. Lo que os ha contado es su versión. Ahora, os voy a mostrar la mía. Sobre la mesa de centro, puse un par de fotos impresas que Ricardo me había entregado. Instantáneas que mostraban a Javier y Verónica, en actitud más que cariñosa, en la terraza de un restaurante de lujo en Marbella. Él la abrazaba, ella le besaba la mejilla. En otra, aparecían saliendo de una joyería, él con una pequeña bolsa en la mano. Y junto a las fotos, coloqué discretamente un par de recibos de compra de joyas, con fechas y precios. Piezas caras. Muy caras. Mis suegros se inclinaron, sus ojos fijos en las imágenes. El silencio se hizo denso. La expresión de mi suegra pasó de la indignación a una sorpresa mal disimulada. Mi suegro, por su parte, frunció el ceño, el color abandonando lentamente su rostro. ¿Qué es esto, Elena?, preguntó mi suegra, su voz ahora un poco más baja. Esto es Verónica, dije, señalando a la mujer en las fotos. La amante de vuestro hijo. Con la que ha estado viviendo una doble vida durante años. Y estos son algunos de los regalos que le ha hecho. Joyas, cenas, viajes. Con el dinero que, supuestamente, no tenía para gastos en casa. Luego, miré directamente a los ojos a mi suegro. El dinero que recibíais mensualmente, el que os daba Javier para vuestros gastos, no salía solo de su bolsillo. Salía de la cuenta conjunta de nuestro matrimonio. Y de la empresa, de la que mi padre invirtió 150.000 euros. Mientras vosotros pensabais que vuestro hijo os cuidaba, él estaba desviando cientos de miles de euros a cuentas en Gibraltar para él y para ella. Para vaciar la empresa, venderla por nada, y escapar. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Mi suegro se quedó sin habla, la mandíbula caída. Mi suegra, sin embargo, recuperó un poco de su altivez. Pero eso no es excusa para que lo dejes en la calle. Es tu marido, Elena. Tenemos derechos. Somos sus padres. Y tú tienes la obligación de cuidarnos. Es lo que hace una buena esposa, una buena nuera. Me quedé mirándola. La ceguera, la negación. La convicción de que la culpa siempre era de la mujer, de la nuera, y nunca del hijo, del hombre. Era un patrón tan antiguo como el mundo. No, señora, dije, mi voz aún más firme. No tengo ninguna obligación de cuidar a quien me ha estafado, me ha humillado y ha intentado arruinar a mi familia. Ni a la familia de quien ha hecho eso. Mi única obligación es conmigo misma y con mi padre, que puso su confianza y su dinero en vuestro hijo. Saqué de mi bolso un pequeño sobre con algunos billetes. Eran 200 euros. Esto, dije, deslizándolo por la mesa hacia ellos, es lo último que recibiréis de mí. Como un gesto de caridad, si queréis llamarlo así. Y aquí, añadí, anotando una dirección en un pequeño papel, tenéis la dirección de una pensión económica en el centro. Por si no encontráis alojamiento para esta noche. Javier no tiene ni un céntimo, y no creo que Verónica quiera acoger a sus suegros en su fiesta. Mis suegros me miraron, estupefactos. La humillación era palpable en el aire. Mi suegra abrió la boca, como si quisiera protestar, pero mi mirada la detuvo. Ahora, si no os importa, dije, poniéndome de pie,
creo que ya hemos hablado suficiente. Tengo cosas que hacer. Se levantaron, lentos, pesados. La altivez había desaparecido, reemplazada por una mezcla de rabia contenida y vergüenza. Mi suegra recogió el sobre con el dinero y el papelito de la pensión. Ni una palabra más salió de sus bocas. Caminaron hacia la puerta, los hombros caídos. Cuando cerré la puerta tras ellos, sentí un vacío inmenso. Estaba sola en esta lucha, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Si ustedes aún siguen aquí, si han escuchado hasta este punto, ayúdenme con un comentario. Escriban el número 1 aquí abajo, para saber que hay quienes me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que les cuente la última parte de esta historia en Corazones de Millonarios. Usero a pandero down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat. Los días se convirtieron en semanas. El informe final de Ricardo llegó, grueso, pesado, lleno de nombres de bancos en paraísos fiscales, transacciones complejas y diagramas intrincados. La conclusión era innegable: Javier había desviado más de 1 millón de euros. La cantidad era abrumadora. Un abismo de traición que superaba cualquier cálculo inicial. El problema, Elena, me explicó Ricardo en una videollamada, con Laura atenta a su lado, es la conexión directa. Tenemos los movimientos de dinero, las empresas fantasma, pero nos falta la prueba irrefutable que vincule a Javier directamente con la orden de esas transferencias. Necesitamos algo que demuestre que él era la mente pensante detrás de todo, no solo la firma ocasional. Algo así como un email, un contrato falso con su nombre, una comunicación directa. ¿Y sin eso?, pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Sin eso, intervino Laura, con un suspiro, será más difícil probar el fraude a gran escala. Podríamos ir a por la infidelidad y el uso de bienes gananciales, pero el desfalco de la empresa sería complicado de probar sin esa pistola humeante. 1 millón de euros, el sudor de mi padre, mi futuro, y la justicia pendía de un hilo. La desesperación comenzó a calarme los huesos. Javier, con su arrogancia, podía salirse con la suya si no encontrábamos esa prueba final. Justo cuando la esperanza empezaba a flaquear, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Lo dudé, pero algo me impulsó a contestar. Diga, dije, con un tono neutro. Al otro lado, una voz femenina, entrecortada, al borde de la histeria. Elena. Soy yo. Verónica. Mi sangre se heló. ¿Verónica? La amante de Javier. Mi enemiga. ¿Qué querría de mí? Sentí una oleada de asco y resentimiento, pero Laura siempre me había dicho que escuchara, que nunca cerrara una puerta. ¿Qué quieres, Verónica? Mi voz era fría como el acero. Javier me ha engañado. Me ha utilizado. Es un cabrón. Un maldito cabrón, gritaba, su voz subiendo de tono. Pude escuchar el llanto, los sollozos. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Javier la había engañado a ella? ¿Con quién? Cálmate, Verónica. Explícate. No te entiendo. Se va a ir. Se va a ir a Suiza. Con otra. Una rubia estúpida de no sé qué banco. Y me va a dejar aquí, con todas sus mierdas. Con todas las empresas fantasma a mi nombre o al de mi primo. Voy a ir a la cárcel, Elena. Él me dijo que todo era legal, que era solo para reducir impuestos. Me usó. Soy un títere en todo esto. Mi mente empezó a procesar la información a una velocidad vertiginosa. Javier, el estafador profesional, había sido tan egoísta que había vuelto a tender otra trampa a su propia amante. La había convertido en cómplice sin su pleno conocimiento, o al menos, sin que ella entendiera la magnitud del engaño. Y ahora, ella se daba cuenta de que él la iba a abandonar a su suerte.
¿Cómo sabes que se va a Suiza? ¿Y con quién?, pregunté, manteniendo la calma, intentando que ella no percibiera la sorpresa en mi voz. Lo oí hablar por teléfono. Tenía un billete de avión, una visa. Lo vi todo. Y se iba a ir el viernes. Pasado mañana. No me deja nada, Elena. Después de todo lo que hice por él. Él me prometió una vida juntos, un futuro. La ironía era brutal. Ella había creído las mismas mentiras que yo. La misma ceguera, el mismo engaño. La diferencia era que a ella, además, la había convertido en su coautora. Verónica, dije, con más autoridad de la que sentía. Escúchame bien. No soy tu amiga. Te detesto por lo que hiciste con mi matrimonio. Pero Javier nos ha engañado a las dos. A ti, además, te ha puesto en una situación legal muy peligrosa. Si él se va, tú eres la primera que caerá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio de miedo, de comprensión de la magnitud de su propia perdición. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó Verónica, su voz ahora más baja, más cautelosa. Quiero justicia. Y tú me puedes ayudar a conseguirla. Dime qué tienes. ¿Qué pruebas tienes de que Javier es el cerebro de todo esto? Yo tengo un portátil, dijo, su voz aún temblorosa. Él lo usaba para todas las cosas de las empresas fantasma. Todos los correos con su prima Marta, la financiera, los contratos falsos, los movimientos de dinero, todo está ahí. Me lo dejó porque necesitaba que lo vigilara mientras él estaba de viaje. La risa que salió de su boca fue amarga. Me dijo que era por seguridad, por si le pasaba algo. El muy cabrón. Bingo. Esa era la pistola humeante. El vínculo directo, la prueba irrefutable. El portátil. Verónica, dije, necesitamos ese portátil. Ahora mismo. Podemos vernos en un lugar público. Y te juro que, si me ayudas a destapar a Javier, Laura, mi abogada, hará todo lo posible para que tu situación legal sea la menos perjudicial. No te prometo impunidad, pero sí una defensa. Hubo otro silencio. Un silencio tenso, de deliberación. Verónica, la mujer que había sido mi némesis, se enfrentaba a una elección, ir a la cárcel sola o unirse a mí para derribar al hombre que nos había destrozado a ambas. Mañana. A las 10 de la mañana, dijo finalmente Verónica, su voz sonaba decidida, llena de un odio que yo conocía bien. En la cafetería del Corte Inglés de la Castellana. En la planta de arriba. Llevaré el portátil. Y tú, que venga tu abogada. Quiero verla. Colgué el teléfono, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Miré las fotos de Javier y Verónica sobre la mesa. La ironía de la situación era grotesca. Dos mujeres, engañadas por el mismo hombre, a punto de unirse en una alianza inesperada para su caída. Llamé a Laura de inmediato. Le conté la conversación, el plan de huida de Javier, el portátil. Ella se quedó muda por un segundo. Increíble, Elena. Increíble. Nos vemos mañana a las 9. Tenemos que trazar una estrategia para que todo esto salga perfecto. Y te garantizo que Javier no se irá a Suiza. No, no se irá a ninguna parte. La cuenta atrás había comenzado. Javier pensaba que su huida era inminente, que había dejado a todos atrás. Pero no contaba con que sus dos víctimas más grandes, la esposa traicionada y la amante abandonada, iban a unirse para construirle su propia jaula. Y yo estaba lista para cerrar esa puerta. La mañana después de la llamada de Verónica fue un torbellino. Nos reunimos con Laura y Ricardo, analizando el contenido del portátil. Cada archivo, cada email, cada contrato falso era una pieza del rompecabezas.
La conexión de Javier con las empresas fantasma, las órdenes de transferencia a su prima Marta, la arquitecta financiera de su fraude, todo estaba ahí. Era la pistola humeante que necesitábamos. La acción fue swift. Laura se movió con una velocidad impresionante. En cuestión de horas, la policía ya tenía una orden de detención. No queríamos darle a Javier ni un segundo para escapar. El arresto se produjo a la mañana siguiente, justo cuando Javier y Marta se disponían a entrar en una importante reunión con unos inversores extranjeros. La escena fue sacada de una película. Coches de policía con las sirenas discretamente apagadas, agentes de paisano irrumpiendo en el elegante vestíbulo de las oficinas de Javier. Él, con su traje impoluto y su sonrisa de hombre de negocios, fue esposado frente a sus socios, sus empleados, y la mirada atónita de su prima Marta, quien también fue detenida en el acto. Laura me llamó para contármelo. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. Era la sensación de que, por fin, la justicia empezaba a moverse. Los meses que siguieron fueron un limbo. Declaraciones, trámites, preparación del juicio. La empresa de Javier fue intervenida, sus cuentas congeladas. Las de Verónica también. La rubia suiza, por suerte, no llegó a subirse al avión. La redada había sido tan rápida que no le dio tiempo a Javier de materializar su huida. El día del juicio llegó con una luz fría, de invierno. La sala estaba llena. Medios de comunicación, curiosos, y en primera fila, mis suegros, con los rostros demacrados, sentados en silencio, esperando ver el desenlace. David estaba sentado un poco más atrás, su presencia silenciosa un apoyo inestimable. Yo fui la primera en declarar. Mi voz, al principio, tembló un poco, pero rápidamente recuperó su firmeza. Conté todo. Desde la mancha de carmín y el perfume dulce, hasta la investigación de Ricardo, los hallazgos en el portátil, la llamada de Verónica. Cada detalle, cada emoción, fue narrado con una objetividad que me asombraba a mí misma. Ya no era Elena, la esposa engañada, era la testigo, la narradora de una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz. Luego vinieron los testigos. Ricardo, el auditor forense, explicando con gráficos y números la compleja red de empresas fantasma y desvío de fondos. Verónica, con el rostro pálido y los ojos rojos, testificando contra Javier y Marta, intentando salvarse de la cárcel, pero confirmando cada detalle crucial sobre el portátil y los planes de huida. Incluso un par de empleados de la empresa de Javier testificaron sobre irregularidades en la contabilidad y un ambiente de miedo y opacidad. El fiscal presentó las pruebas, los correos electrónicos, los contratos falsos, los movimientos de dinero, la grabación de audio de Javier amenazándome la noche del portazo. Cada pieza encajaba perfectamente, pintando un retrato de Javier como un delincuente financiero metódico, cruel y sin escrúpulos. Javier, sentado en el banquillo de los acusados, había perdido toda su altivez. Su rostro estaba hundido, sus ojos vacíos. Marta, su prima, a su lado, no levantaba la vista del suelo. El hombre que se creía invencible, el CEO brillante, se había desmoronado por completo. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, y el fiscal pidió una pena de varios años de prisión por fraude, blanqueo de capitales y apropiación indebida, la sala se llenó de un silencio tenso. Javier, que hasta entonces había mantenido una fachada de indiferencia, pareció romperse. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas falsas, y un atisbo de la antigua manipulación en su mirada. En un gesto desesperado, y ante la mirada atónita de la sala, se arrodilló. Elena, dijo, su voz quebrada, por favor, Elena. Perdóname. Te lo ruego. Te lo ruego, mi amor. He cometido errores, lo sé, pero, por favor. Piensa en todo lo que hemos vivido. No me hagas esto. No me dejes en la cárcel. Dame una oportunidad. Te lo suplico. Fue un espectáculo patético.
Las lágrimas de cocodrilo de un hombre acorralado. La última y desesperada jugada de un manipulador. La sala entera nos miraba, conteniendo la respiración. Yo me puse de pie. Miré a Javier, arrodillado frente a mí, y no sentí nada. Ni odio, ni pena, ni amor. Solo la absoluta indiferencia que se siente por un desconocido. El hombre que había sido mi mundo, ahora no era más que un eco vacío. Señoría, dije, dirigiendo mi mirada al juez, mi voz clara y resonante, yo no estoy aquí para perdonar, ni para castigar. Yo solo estoy aquí para pedir que se haga justicia. Que la ley cumpla su función. Que se castigue el fraude, la mentira y la traición que este hombre ha cometido contra mí, contra mi familia y contra la propia sociedad. Mis palabras llenaron la sala. Javier se encogió, sus hombros temblaban. Mis suegros, en la primera fila, tenían los ojos fijos en mí, en mi rostro inexpresivo. Por fin entendían. El juez, con su voz solemne, dictó la sentencia. Javier fue declarado culpable de todos los cargos. La pena, varios años de prisión. La empresa, liquidada para indemnizar a las víctimas. Verónica, con una pena menor por cooperación, pero también sentenciada. Marta, culpable. Mientras la sentencia era pronunciada, Javier se desplomó en el banquillo. Los policías lo rodearon. Mis suegros se quedaron inmóviles, la realidad golpeándolos con toda su crudeza. El silencio de la sala era pesado, pero para mí, era un silencio de paz. Salí del juzgado con Laura a mi lado. El sol de invierno, que antes me parecía frío, ahora se sentía como un calor reparador en mi piel. Había terminado. Mi nombre había sido restaurado, el de mi padre. Y la justicia, por fin, había sido servida. No fue una victoria ruidosa, con champán y celebraciones. Fue una victoria silenciosa, forjada en el dolor y la resiliencia. Una victoria que me dejó vacía, pero en paz. Lista para reconstruir mi vida, lejos de las sombras de Javier. Lista para ser, simplemente, Elena. Usero a pandero daunto selecta tern, enterto jam toid, and escape return to the chat. Ha pasado un año desde aquel día en el juzgado. Un año de reconstrucción, de sanación y de volver a encontrarme. La sentencia de Javier y Marta fue un punto final, pero no la solución mágica a todos los vacíos. La empresa de Javier, intervenida y liquidada, era un cascarón, pero con la ayuda de Ricardo y Laura, logramos recuperar una parte significativa de lo que nos había robado. Suficiente para indemnizar a los afectados y, para mí, empezar de nuevo. Decidí no aferrarme a la empresa. Era el proyecto de Javier, contaminado por su esencia. La vendí. No quería tener nada que ver con ese pasado. Necesitaba un lienzo en blanco. Un nuevo amanecer. Los primeros meses fueron de introspección. Me tomé tiempo para mí. Para volver a dibujar, a pintar, a leer esos libros que había abandonado. Para simplemente ser Elena, sin las etiquetas de esposa de, víctima de, o vengadora de. Necesitaba desintoxicarme de la toxicidad que había invadido mi vida. David, el buen David, estuvo ahí. Siempre. Pero no como un amante impaciente, sino como el amigo incondicional que siempre había sido. Me acompañaba a tomar café, a dar largos paseos por el retiro, me escuchaba sin juzgar. Su presencia era un ancla de calma, un recordatorio de que existía la bondad, la lealtad, la confianza. No me presionó, me dio mi espacio. Y fue en esa calma, en esa amistad paciente, donde algo nuevo, algo hermoso, empezó a florecer de forma natural entre nosotros. Era un amor diferente, más maduro, basado en la comprensión y el respeto mutuo. Sin prisa, sin dramas, solo la dulce certeza de una conexión genuina. Pero la curación no solo fue personal.
Quería que mi dolor sirviera para algo más grande. Con parte del dinero recuperado, y el invaluable apoyo de Laura, fundé Renacer. Un fondo, una organización, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de la violencia económica dentro del matrimonio. Asesoramiento legal, apoyo psicológico, incluso pequeñas ayudas económicas para que pudieran dar el primer paso hacia su libertad. Quería que ninguna mujer se sintiera tan sola y desorientada como yo me sentía al principio. Hoy, un año después, estoy aquí, en el auditorio de la Fundación, para la presentación oficial de Renacer. La sala está llena. Periodistas, colaboradores, y en las primeras filas, veo a David, con esa sonrisa que ahora es mi faro. Y a su lado, algunas de las primeras mujeres a las que hemos podido ayudar. Sus miradas, llenas de gratitud y esperanza, me llenan el corazón. Me acerco al atril. Las luces me enfocan. Respiro hondo. Buenas tardes a todos. Hoy, no solo presentamos un fondo, empiezo, mi voz firme, segura, presentamos una oportunidad. Una oportunidad para que muchas mujeres, como yo, puedan renacer. Hablo de mi historia, sí, pero no con la amargura del pasado, sino con la sabiduría del presente. Hablo de Javier, no para denigrarlo, sino como un ejemplo de cómo la traición puede disfrazarse de amor, de éxito, de estabilidad. Aprendí que la ceguera de los padres hacia los defectos de sus hijos puede ser tan destructiva como la maldad de los propios hijos, digo, y veo a mis suegros, sentados en un discreto rincón del auditorio, sus cabezas bajas. Aprendí que la lealtad de un amigo es un tesoro incalculable, y que el amor verdadero no es un juego de poder, sino un refugio de confianza. Pero, sobre todo, continúo, mi mirada recorriendo los rostros de las mujeres en la audiencia, aprendí que dentro de cada una de nosotras hay una fuerza insospechada. Una fuerza que nos permite levantarnos cuando creemos que no podemos más. Una fuerza que nos empuja a luchar por nuestra dignidad, por nuestra libertad, y a transformar nuestras cicatrices en alas. Cuando termino de hablar, hay un aplauso cálido y sincero. David se acerca, me abraza con ternura. Lo has hecho increíble, Elena. Lo miro, y en sus ojos encuentro la promesa de un futuro hermoso. Un futuro sin sombras, sin mentiras, lleno de luz. El final de un camino lleno de espinas había llevado a un jardín florecido. La caída de mi matrimonio no fue el final de mi historia. Fue el comienzo. El inicio de una Elena nueva, más fuerte, más sabia, y con un propósito claro. Una Elena que no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había construido un faro para guiar a otras a puerto seguro. Y eso era el verdadero renacer. Y así concluye nuestra historia en Corazones de Millonarios. Espero que el viaje de Elena, desde la traición más profunda hasta la creación de un legado de esperanza, les haya inspirado y conmovido. ¿Qué les pareció el viaje de Elena? ¿Qué lecciones se llevan ustedes de su historia? Déjenme sus comentarios y no olviden compartir este relato si les ha tocado el corazón. Claro, aquí tienes el otro en español, siguiendo la fórmula que me has proporcionado. Y así, la historia de Elena concluye aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿De transformar su dolor en un propósito tan grande? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios, siempre leo cada uno de ellos. Si esta historia les hizo pensar o sentir algo, no olviden dejar un like, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y por supuesto, suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos misterios que nos esperan. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.